Veo que estamos aquí. Señor, bendiga la vida de todos y cada uno de ustedes. Amén. Damos gracias a Dios por permitirnos estar acá una vez más, disfrutando de su maravillosa presencia, porque es a eso a lo que vinimos. A disfrutar de la presencia de Dios en la unidad del Espíritu, en un cuerpo como somos todos y cada uno de nosotros. No somos todos los que somos, pero somos los que estamos, los que hemos venido de corazón a rendirle este culto al Señor. Así que dispóngase a recibir de lo que Dios tiene para usted. Porque usted no viene aquí a darle culto a Dios como si usted tuviera algo que darle a Dios. Dice la palabra que Él nos constituyó en templo y morada del Espíritu Santo para que nosotros, pero dice la palabra cuando decimos que nos constituyó en templo, Hechos 17, 24 y 25 creo, dice que Dios nos constituyó en templo, pero es maravilloso decir que ya Dios no habita en templo. Si me lo pones por favor en pantalla, Hechos 17, 24, 25. Dice que ya Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. Dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas. ¿Saben de qué está hablando? Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres. Dice, sino ni es honrado por manos de hombres. O sea, no hay nada que el hombre pueda hacer. Nada que el hombre pueda hacer, ¿verdad, Carlos? No hay nada que el hombre pueda hacer con lo que pueda glorificar a Dios. Nada, nada. El hombre no tiene nada que darle a Dios. Dios es absoluto y soberano. Y Él es Dios, es el que pone el querer como el hacer, el que hace como Él quiere hacer, y a Él sea la gloria y la honra, ¿no? Dice que por manos de hombres, como si necesitase de algo, ¿no? A veces me gozo porque hay personas que piensan que están aquí porque decidieron venir al reino, que están aquí porque tomaron la decisión de venir, porque tomaron la decisión de estar en el reino de Dios. No es así. Dice que Él no necesita nada de hombre o algo así, pues. Él dice, pues Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. El aliento es la vida. Sopló aliento de vida. Cuando lo contrario a esto es desaliento. Y vemos cómo las personas que no tienen ese aliento desfallecen, aunque andan caminando, aunque puedan estar en lugares, pero están muertos espiritualmente. No tienen la vida que da el Espíritu. Por lo tanto, por eso es que tenemos que glorificar, honrar y adorar a este Dios maravilloso, que Él en su absoluta e infinita voluntad ha tenido permitirnos conocerle. Yo creo verdaderamente que nosotros debemos entender esto. Dios no habita, la distinción, la tan grande distinción que Dios hizo al permitirse hacerse un cuerpo para venir a la tierra a reconciliarnos con Él y constituirnos en templo y morada de su Santo Espíritu. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. El Dios Espíritu mora en nosotros. A Él sea la gloria. Por ello lo adoramos, por ello lo honramos. Tenemos que aprender a vivir esta vida nueva que Dios nos dio. Tenemos que entender qué significa dar un culto. Dar un culto no es venir a hacer presencia, dar un culto es venir entendido de que tengo un Dios que me ha dado su justicia, que me ha dado su salvación, que me ha traído a su reino, que me ha hecho hijo, que me ha hecho parte de Él íntegramente. Y por eso lo honramos, por eso lo adoramos, por eso glorificamos y exaltamos tu nombre. Le damos gracias a Dios por ello. Un culto no es cualquier cosa. Un culto es donde yo vengo a recibir de lo que Dios tiene para mí. A donde vengo a disfrutar con mis hermanos, donde vengo a ser parte de ese cuerpo maravilloso que Él a sí mismo ha dispuesto. Somos un cuerpo y Él es la cabeza. Amén. Entonces a eso venimos, a buscar de esa llenura, a buscar de esa guía, de esa fuerza espiritual. A Él sea verdaderamente lo que nosotros entendemos gloria. Gloria es el reconocimiento que nosotros debemos hacer y entender de que somos un Dios. Y yo de verdad entiendo que hay personas que
que habitan en otra parte, que habitan en otro mundo. Y hay personas que creen que no pueden amar a Dios porque simple y llanamente ellos son más grandes que Dios, ¿no? Porque no lo ven. Entonces, como no ven a Dios, no lo pueden glorificar. Pero a Dios no lo tenemos que ver. Hay una realidad espiritual y esto se vive por fe. Hay una realidad espiritual que se vive y se revela y se manifiesta por fe. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No tengo que verlo para creer que Dios existe. Amén. No tengo que verlo. No tengo que verlo. Dios mora en mí. Y así tenemos que caminar, así tenemos que andar en esta senda. Amén. Damos gracias a Dios, le doy gracias a Dios por esta exposición con la que hemos abierto. Vamos a recibir de lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Vamos a estar leyendo un poquito Biblia aquí en principio. Vamos a estar leyendo en el capítulo 17 de San Juan. Capítulo 1, capítulo 17, versículos. Voy a leer desde el 1 al 11, de la manera más breve posible. ¿Amén? Y dice de la manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El título, préstele atención a este título, porque cada vez que usted ande por donde ande, usted lo debe de saber, que andas en el camino de la conversión. Así se llama. Camino de la conversión. Ya tenemos la salvación. Por lo tanto, ahora tenemos que andar en la conversión. La salvación, ya el camino de salvación nosotros lo transitamos, pero lo debemos tener grabado en nosotros, saber cuál es la vida que Dios nos dio, cómo fue ese sacrificio, cuál fue esa justicia que se reveló a mí. En fin, todas estas cosas las debemos conocer. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es la palabra. Entonces, pero este tema se llama camino de salvación. Y como es un camino, lo más probable, como es un camino, no es un suceso, sino que es un proceso. Es un camino por donde estamos transitando todos y cada uno de los días. Amén. Entonces, vamos hacia esa conversión. Vamos a definir, la semana pasada ya poníamos algunos fundamentos respecto a eso. Entonces, Juan 17, 1 al 11, voy a leer hasta el 11, esto es creo que hasta ¿dónde es? Creo que hasta el 26, pero yo voy a leer 11 versículos y dice de la manera siguiente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es que Dios me permitió que yo conociera esta semana esto, porque el Señor no ha dejado de hablarme. ¿Cómo han estado viviendo ustedes estos últimos temas, amados? La gloria sea para Cristo. No vi muchos foros en el grupo. Cuando no hacemos foros es como si no hubiéramos estado aquí, como si no hubiera recibido nada, porque cuando recibimos algo, hermana Margaret, siempre queremos hablarle al mundo entero de esa maravillosa bendición que recibimos. Así que creo que las enseñanzas que el Señor nos ha estado dando en este tiempo han sido enseñanzas para que las vociferemos, las hablemos una y otra y otra y otra vez, porque estos temas recurrentes con los que estamos compartiendo, lo que Dios nos ha estado dando, no se puede únicamente grabar y enraizar simple y llanamente porque lo recibí hoy. O sea, lo tengo que masticar, ingerir y digerir, ¿no? Y de esa manera es que se va haciendo nuestro. O sea, en la medida que vamos rumiando, en esa misma medida las sustancias se van esparciendo por todo el cuerpo y me van vitaleciendo, me están no, sí, porque los alimentos tenemos que masticarlos hasta 32 veces. Bueno, los que no mastican, ni degustan, ni tienen las sustancias requeridas, porque se tiene que masticar hasta 32 veces, me dijo alguien en algún momento, que tenías que desmenuzar, comer, masticar, y cuando usted lo hace de esa manera, usted tiene una mejor digestión, ¿me entiende? Entonces, y ese es el propósito, que usted le dé y lo dé hasta que lo deguste y lo degusta y los nutrientes se esparcen por toda tu mente, por todo tu corazón. Amén. Entonces leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice de la manera siguiente.
Esta es la oración que Jesús hizo ya cuando estaba preparando su partida. Cuando ya Jesús, después de hacer la obra y está preparando su partida, él hace esta oración. Es la única que aparece como que Jesús oró por los discípulos, ¿no? Y dice de la manera siguiente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Podemos leer de nuevo si no, si hay algo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he hablado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. No ruego por ellos, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracia y gloria, porque toda tuya es. Oramos y ponemos esta enseñanza en tu presencia. Te pido que sea usted hablando a nuestro espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos estar sentados. Voy a tomar como referencia para iniciar el versículo 11. Dice: y ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Quiero decirles algo. La conversión es esa: ser uno como el Hijo y el Padre son uno. Eso es conversión. Hacia ese punto debemos llegar. Es allá hacia donde marchamos. A ser uno en espíritu y en verdad con nuestro Padre Celestial. No puede Él ser la cabeza y nosotros el cuerpo, y la cabeza anda por un lado y el cuerpo por otro. No, si la cabeza está dirigiendo, está guiando, entonces todos debemos ir por el mismo camino. Todos debemos andar por la misma senda. Todos debemos ser llenos del poder de Dios que mora en nosotros por su Espíritu. En nosotros debe estar manifiesta esa vida de gracia que Dios a bien ha tenido concedernos. Entonces, esa es la bendición de esta enseñanza. Entonces, en la introducción, nosotros hoy vamos a darle inicio una vez más. Seguimos avanzando en la predeterminación de nuestro contenido de vida. Vuelvo a repetirle, si nosotros no predeterminamos nuestro contenido de vida, del cual ya hemos hablado, los dos contenidos de vida que están en nosotros, si usted sigue pensando, caminando con los dos contenidos, usted nunca va a tener una conversión.
usted no va a poder verdaderamente consolidarse como un siervo de Cristo, como un hombre de Dios, como ese hijo de Dios que Dios anhela que usted sea siempre. Es decir, que usted pueda, lo que le estoy diciendo es que usted pueda determinar su identidad. Saber que usted es hijo de Dios y que tiene una identidad de reino y una potestad. La autoridad plena de Dios mora en usted para que usted cada día más pueda constituirse en ese hijo de Dios lleno de gracia, en ese hijo de Dios con poder. Amén. Entonces, pero para ello usted tiene que predeterminar o prefijar, como quiera decirle, su contenido de vida. Por ello hemos puesto de manifiesto los dos contenidos. El contenido que sustenta uno y que sustenta el otro. Romanos 8:5 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Por lo tanto, o piensas en una cosa o piensas en otra. Yo no estoy diciendo que no hayan pensamientos naturales, que no hayan circunstancias o situaciones naturales. Lo que les estoy diciendo que aunque ellos estén, usted sea consciente de que eso no es suyo, de que esa no es verdaderamente con lo que usted tiene que caminar. Lo que le estoy diciendo es que usted tiene que dar un paso adelante en cuanto al contexto espiritual, es decir, en quién soy, qué tengo y qué puedo. Que yo pueda ser consciente que donde quiera que yo llegue, donde quiera que yo vaya, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un ciudadano del reino. Yo soy ahora ese evangelista, ese misionero, ese hombre de Dios que Dios ha levantado para establecer su reino aquí en la tierra. Eso es lo que estamos compartiendo y de eso es lo que estamos hablando. Los hombres que Dios en el pasado levantó, los remanentes, como nosotros le conocemos, en ningún momento eso lo aprendieron y eso era lo que ellos sabían. Lo único que ellos sabían era, como dice creo que Hechos 10:38, lo único que ellos sabían era, ¿cómo dice? Ahí está. Como Dios unió con el Espíritu Santo, con poder a Jesús de Nazaret, como Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos porque Dios estaba con ellos. Amén. Los discípulos donde quiera que iban, ellos sabían que Dios estaba con ellos. Que Dios estaba con ellos. No, esa no es la cita, pero Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Y eso era lo que los permitía a ellos caminar. Ellos caminaban donde quiera, ellos iban seguros y conscientes. Mira, te van a tirar al foso de los leones, le dijeron a Daniel. Bueno, siguió orando tranquilamente y más nada. El rey le dijo cuando, oye, bueno, que tu Dios te ayude. Al día siguiente el rey se paró temprano, dice la palabra, y fue al foso. Llamándolo, Daniel, tu rey te pudo ayudar. Y vino Daniel y salió. El rey amaba a Daniel, pero no pudo hacer nada porque él había firmado el edicto. Pero anhelaba en su corazón que Dios verdaderamente, que el Dios de él lo librara de esa situación. Y así sucedió. Y fue de testimonio. Y el rey pudo volver verdaderamente a entender que el Dios de Daniel era el Dios verdadero, el Dios absoluto y soberano. Igualmente lo hizo Nabucodonosor cuando los jóvenes le dijeron que nos iban a postrar ante esa estatua y los metieron al horno de fuego. Sí, es verdad, pero ahí estaba el Señor también y los libró del horno. Sepa pues, rey, que nosotros no nos postraremos hasta esta estatua. Dice, creo que es el Daniel 3:18. Pero dijeron algo más tremendo y le dijeron, no nos postraremos a esa estatua porque el Dios de nosotros es poderoso para librarnos de ellos. Y si no, le dijeron, y si no, tampoco nos postraremos a esa. Aunque no nos liberen, no nos postraremos ante esa estatua. Entonces, ese es verdaderamente tener el consciente de quién es Dios, de que Dios está conmigo en todas y cada una de las circunstancias. Amén. Pero eso solamente lo podemos tener cuando prefijamos nuestro contenido. Si no prefijamos nuestro contenido de vida, siempre vamos a ser unos creyentes circunstanciales. Nunca vamos a verdaderamente a poder llegar, a aterrizar, a conocer verdaderamente en espíritu y en verdad al Dios que Dios nos ha dado la vida, al Dios que nos ha traído a su reino. Amén. Este contenido, cuando lo prefijamos, por medio del cual ahora sabemos que se originará en nosotros un punto de cambio.
en nuestras vidas, es decir, en nosotros. Cuando tú prefijas ese contenido, se produce un punto de cambio. ¿Ves? ¿Cuál es el punto de cambio? Pasas de las tinieblas a la luz. ¿Ves? Pasas de una parte a donde estaba, transicionas. El punto de cambio es que yo era, pero ahora soy. Yo estaba antes condenado, pero ahora soy libre. Que antes estaba condenado a morir y ir al infierno, pero Jesús ocupó mi lugar y me ha traído a su reino. Como dice Colosenses 1:13, fuimos trasladados del rey de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. Punto de cambio con el cual estamos transicionando a fin de hacer el uso de la posición adquirida que ahora tenemos en el reino de Dios. ¿Cuál es esa posición adquirida que tenemos? ¿Por qué es adquirida? Porque Dios fue el que nos constituyó hijos, pero ahora formo parte de su reino. Y esa es una posición que yo he adquirido. El reino de Dios no es el reino de Dios, mi reino, porque ese es el reino al cual formo parte. Lo tengo que personalizar, me tengo que meter en el reino, no puedo verlo desde afuera, no puedo vivir en el reino de Dios como un ciudadano del reino desde afuera. Tengo que hacerlo parte de mi vida. Yo soy un ciudadano del reino de los cielos y por lo tanto así me tengo que manifestar, así tengo que vivir, manifestando en todo momento quién soy, qué tengo y qué puedo. Dice la palabra en Mateo 6:33, que es el mismo Padre nuestro. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Más buscar primeramente que Dios reine en tu vida y todas las demás cosas te serán añadidas. ¿Cómo buscas que Dios verdaderamente sea el que esté reinando en tu vida? Asumiendo que eres un ciudadano del reino, metiéndote, introduciéndote al reino al cual te has sido llevado, caminando conforme a Él, estando dentro de Él, no fuera, no fuera. ¿Cómo Dios va a reinar en nosotros? Como nos en estos días, le hablaba en el programa de la radio, La Verdad del Evangelio, que transmitimos a través de Radio Tiempo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía. Y hablábamos justamente de Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Dice la palabra. Y si está afuera, y si llama de porque está ¿dónde? ¿Está dentro o está afuera? Entonces si está adentro, ¿verdad? Si ya está adentro, le debemos permitir entonces que Él trate con nosotros, que Él obre en nuestras vidas. Porque si usted toma esa palabra, si está tocando es porque está afuera, pero Él no está afuera, Él está dentro de nosotros. Somos templo morada del Espíritu Santo de Dios. Y Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Entonces Dios no puede estar tocando para que Henry le abra las puertas. No, usted tiene que ser uno con Él. Esas puertas tienen que estar de par en par. ¿Ve? Si Él entró ya en mí, entonces tiene que haber evidencia de que el Señor ya entró en mí. Tienen que haber evidencia de ello. ¿Ve? Se tiene que manifestar ese Cristo que está en nosotros en todo momento. Porque Él mora en nosotros. Entonces no tiene por qué estar tocando. Él si está dentro no tiene por qué tocar. ¿Ok? Entonces así se debe vivir este evangelio. Que también nos permitirá mostrar nuestra identidad y potestad de reino. ¿Cuándo se manifiesta eso? Cuando usted está dentro del reino. Cuando asumes a tu reino, cuando asumes el reino como tu hábitat natural, tu hábitat de gracia, a donde debemos estar, ¿no? Entonces, allí comienza a manifestarse todo lo que Dios nos ha dado. La potestad y la identidad. La potestad es la autoridad para expresarme donde quiera que esté, para manifestar ese reino. Amén. En tal sentido, la semana pasada pusimos el fundamento para la conversión, que es el camino por lo que tratamos o transitamos en este tiempo. Entonces, y que conocemos como el itinerario de Dios, donde Dios nos está llevando de gloria en gloria, pero teniendo Él el control absoluto de todas las cosas. Existe un itinerario que, como bien sabemos y desde acá lo hemos hablado, ese itinerario, ¿verdad?, del cual siempre hemos compartido, es el plan de Dios que se está cumpliendo en la vida de todos y cada uno de nosotros. ¿Ve? Pero ese plan ni se acelera
ni se debe atrasar. Simplemente que la única manera que el plan se consume en usted es que usted sepa que hay un plan de Dios y que hay un itinerario por donde Dios lo está llevando, ¿no? Hacia donde Dios ya determinó que usted debe de llegar, ¿no? Entonces tenemos que permitir y conocer de este itinerario, que no es otra cosa que una ruta, ¿no? Una hoja de ruta establecida por Dios hasta que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto, hasta donde alcancemos esa gracia divina donde tenemos que llegar. Donde también de manera enfática, la semana pasada decíamos que la conversión no es un suceso, sino un proceso divino. ¿Y por qué es un proceso divino? Porque es Dios el que lo está haciendo. Amén. En la conversión yo estoy avanzando y Dios es el que me va promoviendo. Es el que va tratando conmigo, yo lo puedo ver, yo lo puedo sentir. Y es Dios el que está haciendo, obrando en mi vida para que yo pueda consolidarme conforme a ese plan que ya Él estableció para mí. Y decíamos también que habían 3 puntos que son base para la conversión o para convertirnos a Cristo, porque la conversión tiene como fundamento un principio, pero también tiene un fin. Porque si hablamos de un proceso, no es un proceso, no, que bueno, pero es que la conversión es para hasta que el Señor venga. Sí, usted se tiene que convertir antes de que el Señor venga. Es decir, en la medida que usted está caminando en Cristo, usted va avanzando y no es que usted es el que le pone fin, sino que eso usted lo va a manifestar como de la mejor manera. El día, por ejemplo, pues Dios tiene el control de eso. Entonces, o no se convirtieron Daniel, o no se convirtieron aquellos hombres, no mostraban la conversión, nada los afligía, nada del mundo los abatía, nada del mundo les ponía en situaciones, en circunstancias de menoscabo, de aflicción, nada. Elías, por ejemplo, vivió una situación, pero Dios inmediatamente tomó control de esa situación que vivió Elías e inmediatamente supo que se le había terminado el tiempo y levantaron a Eliseo, ¿no? Pero en todo caso, Dios siempre tiene el control de todas las cosas, ¿ok? Entonces, ese es lo más importante de saber de este camino, que el que nos está haciendo es Dios y que nosotros estamos en sus manos y que caminamos conforme a Él. Entonces, estos 3 puntos para convertirnos a Cristo, o para convertirnos a Cristo, quien es el modelo, el diseño divino y quien habita toda la potestad de la deidad, y nosotros estamos completos a Él. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, ¿no? Colosenses capítulo 2 es una cita pertinente porque nos pone siempre, o nos va a poner siempre, nos pone en el contexto de que nosotros entendamos la transición a la que hemos sido llamados. Porque si usted, por ejemplo, Colosenses 1.3 dice que nosotros fuimos traídos, Colosenses 1.3 dice que nosotros, ¿verdad? Dice que nosotros, Colosenses 1.13 dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, y Colosenses 2.8 nos dice, ahora nos dice cómo es que fuimos transicionados o cómo es que podemos llegar a estar bajo la cobertura de Cristo, ¿no? Y justamente tiene que ver con lo que estamos compartiendo, porque dice, cuando leemos en el 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, dice la palabra, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los rudimentos es lo que está establecido en el mundo, ¿no? La forma como los hombres hablan y hacen, ¿sí? ¿Perdón? Sí, el sistema del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, ¿verdad? Es lo que nos habla y nos dice que según el mundo y no según Cristo. Fíjate, que mira que no seamos engañados de ellos y que no estemos viviendo conforme al rudimento de los hombres y no según Cristo. Estos son los 2 contenidos de vida de los cuales les estoy hablando. Ahí están los 2 contenidos. Aquí lo está diciendo el Señor, ¿no? ¿Cómo lo dice? De la manera que podemos leerlo. ¿Cómo dice el versículo 8? Mirad
Que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas de los hombres según las tradiciones. O sea, ¿qué son las tradiciones? Usos, modos y costumbres. Aquí no está hablando del sistema del mundo, nos está hablando de eso, de cómo los hombres actúan, de cómo caminan, de cómo hacen las cosas, sus vivencias y todas aquellas cosas, ¿no? Y que habitan como hombres en la tierra y ellos son los que tienen el control de las diferentes circunstancias. Conforme a los rudimentos del mundo, como al sistema del mundo o como está establecido el mundo, y dice el otro, y no según Cristo. Entonces, allí están los dos contenidos, que no seas tomado del contenido del mundo, sino que habiste con el contenido del reino, ¿no? Y entonces te explica por qué el 9. El 9 te dice, porque en él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Él es Dios eterno. Él es Dios por todas las cosas. ¿No? Y el 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. ¿Ven? Entonces, ¿qué es Dios eterno? Y nosotros estamos completos en Él. O sea, que el que tiene a Cristo lo tiene todo. O sea que cuando estamos dentro de Cristo no nos tenemos que preocupar de nada. Eso fue lo que descubrieron los remanentes, de los cuales habla la Biblia. Que estos hombres salieron a hablar, a hacer las cosas sin tener en cuenta nada, sin ver nada, simplemente creyeron de una manera tal que ya más nunca pudieron verdaderamente y Dios estaba con ellos. Entonces, esto nos permite conocer y verdaderamente saber que nosotros debemos vivir conforme al orden divino. Entonces, los 3 puntos a los que nos referimos son la imagen, la semejanza y la manifestación del Cristo que está en mí. ¿Verdad? Esos fueron los puntos que compartimos. ¿Por qué hablábamos de eso? Mediante la crucifixión de la carne, que es el contenido del mundo. Si yo puedo crucificar el contenido de la carne, no tengo que salir a buscar el espiritual para nada porque ya automáticamente se manifiesta. ¿Ok? La imagen y la semejanza y la manifestación del Cristo que está en mí. Porque dice que con Cristo estoy crucificado, así dice. Dice que con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, pero dice Gálatas capítulo 2, versículo 24, dice que los que aman a Cristo han crucificado. Gálatas 2, 20. Hay 5. Dice que los que aman a Cristo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Al crucificar la carne, se manifiesta el Cristo que está en mí. Eso es todo. ¿Ves? Que, bueno, eso es el poder de Dios que está en mí con el que se va a hacer eso, ¿no? Entonces, de esta manera es que nosotros, ¿verdad? Es decir, los que amamos a Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ese es el punto de cambio nuestro. Al amar a Cristo, mientras yo manifiesto el amor de Cristo, inmediatamente se crucifica la carne y se revela el punto de cambio, se manifiesta el Cristo que está en mí. Amén. La conversión es la metanoia, así lo decíamos la semana pasada, acción y efecto de dar vuelta, ¿no? De dar un giro, es decir, yo voy en esta dirección y ahora voy en esta, ¿no? Es de darme vuelta. Esa es la metanoia y esa también es la conversión. No puedo convertirme a Cristo si yo sigo caminando o andando en la vía que andaba siempre. Aunque he venido a la iglesia, sigo caminando y haciendo lo que me da mi gana, sigo viviendo conforme al sistema del mundo. Entonces, de esa manera difícilmente puede haber conversión alguna en mí. La conversión es que yo pueda devolverme de la manera en que estaba viviendo anteriormente. ¿Más? No. Entonces, esa es la conversión. ¿Verdad? La conversión es esa metanoia, la conversión es una manifestación real y verdadera que nace, escuche bien, del seno de la comunión intrínseca
entre el Espíritu Santo de Dios y el creyente. Si no hay comunión, sin comunión es imposible que haya conversión. No hay forma, manera alguna, no hay forma, manera alguna que haya conversión si no hay comunión. No, porque no te puedes convertir. ¿Cómo te vas a convertir si no tienes comunión con el Espíritu Santo? Si no tienes comunión con el Señor. El Espíritu Santo muere en ti, pero no lo tomas en cuenta. No hay conversión. Amén. Pero sobre esta conversión vamos a seguir hablando en el contenido. En el contenido vamos a hablar de 3 puntos que son básicos hoy. Y nuestro tema hoy es camino de conversión o senda de gracia, ¿no? Que es así, es la senda que Dios en el capítulo 10, en el capítulo 2, versículo 10 de Efesios 2:10, dice la palabra que Dios estableció una senda por donde habíamos de caminar, ¿no? Y dice la palabra, ¿cómo dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Y yo quiero saber, y yo quiero que usted entienda que así como Dios preparó estas obras de antemano, es porque en el 1:14 de Efesios dice que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y eso tiene que tener referencia grande y poderosa en la vida de todos y cada uno de nosotros, ¿no? No es eso. ¿No? Donde dice que fuimos, dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Gracias, hermano. Ahí está. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. En esto debemos pensar. Que usted no fue escogido circunstancialmente. Que fue preparado desde antes del mundo. Ya Dios sabía quiénes eran los de Él. Y dice, 2 de Timoteo 2:19, dice, por tanto, segunda es 2 de Timoteo 2:19, dice, conoce Dios a los que son suyos. Pero el fundamento, fíjate que dice el fundamento, o sea, la base, dice, de Dios está firme teniendo este sello. Conoce Dios a los que son suyos. Y apártese del mal o de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Amén. Maravilloso. O sea, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y sabe verdaderamente quiénes somos todos y cada uno de nosotros. Amén. A Él sea su gloria. Amén. El fundamento del reino de Dios es la conversión. Es decir, la conversión me debe permitir mostrar al hombre de Dios, al Cristo que está en mí. Como lo dice Gálatas 2:20, el apóstol Pablo lo definió de manera, y yo quiero decirles una vez más a ustedes que están acá presentes, pero también a los amados oyentes, que esta es la definición más exacta y correcta que usted va a conseguir en la Biblia respecto a la conversión. Cuando usted le pregunten de conversión, céntrese aquí. No, muchos usan esta palabra con un chascarrillo. Yo la uso con el entendimiento, con la revelación espiritual que debemos tener todos y cada uno de esta palabra. Esta palabra dice, esto muchos lo dicen, pero no saben ni siquiera lo que están diciendo. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, esa es la conversión. Que Cristo verdaderamente y usted sean uno y que usted lo pueda revelar. Esa es la conversión. Esa es conversión. ¿Ves? Ya no tomo parte, ya yo no digo nada, ya yo no siento nada. A mí no me aflige nada, ya no me rebelo, ya no me levanto. Ya ahora solamente devoción y acepto tal cual como Dios me lo ha dado. Amén.
Primera de Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y esto debemos probar, ya que la mente de Cristo es el soporte de mi estado espiritual. La mente de Cristo es el soporte de nuestro estado espiritual. En el primer punto vamos a ver justamente eso. El primer punto tiene por nombre mi estado espiritual. Escuche bien, la conversión comienza y termina con el pensamiento de Dios, donde fluye, es decir, de donde emana mi estado espiritual. Amén. Isaías 55, 8 y 9. Tenemos que aprender a fijar, a tomarnos, a asirnos al pensamiento de Dios, para que podamos andar en sus caminos, para que podamos verdaderamente avanzar en el camino de salvación, en el camino de justamente de conversión. Ahí está. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y el 9 dice, escuche bien, ¿cómo? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo podemos andar en el camino de conversión? ¿Cómo podemos andar en el camino de Dios? ¿Cómo podemos andar en el camino correcto, en la senda de gracia que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella? ¿Verdad? Asirnos, tomarnos del pensamiento de Dios. Promover, procurar que el pensamiento de Dios sea mi pensamiento. O sea, tratar de que nada me quite eso. El pensamiento de Dios es el pensamiento espiritual, el pensamiento de gracia, pero Dios se aseguró de que lo tuviéramos. Y para que lo pudiéramos tener, dice que nos dio la mente de Cristo. ¿Amén? Donde todos los pensamientos fluyen, emana por la revelación del Espíritu Santo, por la iluminación del Espíritu Santo, por la guía y la llenura del Espíritu Santo, fortaleciéndonos en todo momento, llenándonos del reino, llenándonos de gracia, dándonos fuerza y poder para que nosotros podamos andar, caminar en esa senda de gracia, de justicia y de verdad. Amén. Nuestro estado espiritual no tiene que ver, escuche bien, porque esto es importante que usted conozca. Nuestro estado espiritual no tiene que ver con lo físico, ni tampoco con lo económico o la salud, ¿no? O situaciones familiares, cosas que tienen que ver con la paz del hombre sin Dios. Estas son las preocupaciones y perturbaciones del hombre sin Dios. Se preocupa por todas estas cosas y son lo que lo mantienen en afán. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Pero Dios nos ha enseñado que el reino de Dios al cual nosotros pertenecemos ahora no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Ahora, por eso nuestro estado espiritual no tiene nada que ver con estas cosas físicas. En nuestro estado espiritual, esa paz que el hombre busca, en nuestro estado espiritual, nosotros disfrutamos de la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Sí? La paz de Dios, que es Cristo. Juan 14, 27 dice, ¿mi paz os dejo? Como dice, yo no la doy como el mundo la da. O sea, mi paz no es la paz de los hombres. Mi paz no es una paz terrenal, mi paz es una paz espiritual. Es una paz de gracia, una paz de llenura, es una paz de poder. Amén. Por eso el estado espiritual es proporcional a la comunión que podamos tener con el Espíritu Santo de Dios, con quien estamos sellados y unidos espiritualmente, disfrutando de la paz de Cristo. Amén. Ese es nuestro estado espiritual.
tenemos que tener en cuenta nuestro estado espiritual, que es el que nos va a identificar. ¿Ve? Nuestro estado espiritual manifiesta la realidad espiritual. Manifiesta la realidad espiritual. Evidencias, es decir, evidencia el estado espiritual, es decir, lo trascendental, no lo elemental. Entonces, eso es lo que hablamos de la realidad espiritual. Porque la realidad espiritual no se ve ante los ojos. La realidad espiritual es que existe un estado espiritual, que existe lo natural y existe lo espiritual, ¿no? Entonces, la realidad espiritual se tiene que manifestar eso, pero ella no se ve ante los ojos, porque lo espiritual no se ve ante los ojos. Y vamos a aclarar esto de otra manera. La realidad espiritual es la fe. ¿Ve? Leamos cuál es el principio de fe de Hebreos 11:1. ¿Cómo dice? Ahí está. Es pues la fe lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción, ahí lo tenemos, la convicción, o sea, yo espero que Dios me prospere, que Dios me sane, pero eso no se ve ante los ojos. Yo sé que Dios lo está haciendo y yo lo tengo que creer. Si lo creo, se va a revelar, se va a manifestar. Y yo tengo que estar con esa convicción. Hay quienes oran y le piden a Dios, pero lo quieren ver para después creerlo. Pues de esa manera no se puede manifestar lo espiritual ni lo que usted está esperando. En el mundo es ver para creer. En el reino es primero creemos y después lo vemos. Amén. Es en el tiempo de Dios cuando se manifiesta. En el tiempo de Dios es en el Cairo y no en el crono. La fe pone de manifiesto la vida espiritual dada por Dios, quien es invisible ante los ojos. Escuche bien, pero se revela al mundo entero a través de nosotros, quienes somos templo y morada de su Santo Espíritu. ¿Verdad? De aquí la gran importancia de la conversión. Dice que la fe pone de manifiesto la vida espiritual dada por Dios, que es invisible ante los ojos, pero se revela al mundo entero a través de nosotros, quienes somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Juan 14:9 dice: dice que Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, me dijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ahí está la realidad espiritual. ¿Por medio de quién se manifiesta Él? Sí. Por medio de nosotros, ¿no? Por medio de nosotros. Dice: quien me ha visto a mí, decía Jesús. ¿Dónde estamos? Nosotros somos ahora, Jesús mora en nosotros. El que nos ve a nosotros debe ver a Dios. O sea, somos nosotros los encargados de manifestar que Dios es real, que Dios es palpable. ¿Cómo lo tenemos que manifestar? Dios es espíritu, Dios es de gracia. Los dones del espíritu, los dones celestiales, se tienen que manifestar en nosotros. El amor de Dios, la gracia de Dios, la paz de Dios, la paciencia, la benignidad, la bondad de Dios, el gozo, la paz. Todas estas cosas nos van a permitir mostrar al Dios que está en nosotros. Es así como Dios se revela. Él es espíritu, sí, pero se muestra. El cuerpo que Él usa para mostrarse ante mi hermana Margaret es a ella misma. ¿Ves? Eres templo del espíritu. Los espíritus que necesitan son incorporos, necesitan un cuerpo. ¿Cuál cuerpo utiliza Dios hoy para mostrarse al mundo? El nuestro. El nuestro. ¿Ves? Entonces tenemos que saber que somos el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que habitar allí con esa disposición siempre
sabiendo y verdaderamente que tenemos que mostrar al Cristo que está dentro de nosotros. De ahí, para que eso suceda, es la gran importancia de la conversión. ¿Quién ha visto al Padre? ¿Quién ha visto al Hijo? Ha visto al Padre. Amén. El estado espiritual o nuestro estado es nuestra identidad y se refleja en la vida de luz que Dios nos dio. Porque dice Juan capítulo 1, versículo 4 y 5, dice que en él estaba la luz y la luz era la vida de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿No es así? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Teníamos una vida de tinieblas, ahora tenemos una de luz. ¿Ah? Esta no está, no lo puso. En él estaba la vida y la vida era la luz del mundo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y en el 5 dice, amén. El estado espiritual es el fruto de la comunión del creyente con Dios. El estado espiritual de nosotros siempre va a ser esa comunión, es lo que va a mostrar verdaderamente a Dios en nosotros, ¿no? Él es el estado manifiesto por la guía y la llenura del Espíritu Santo de Dios, de quien yo soy templo y morada. Así debemos caminar en este camino. Amén. El segundo punto es la luz. La luz. No puede haber conversión si no hay luz. Es imposible que usted pueda llegar a una conversión si usted no se levanta como una torre de luz. Lo primero que Jesús nos dijo fue eso: vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto, eso se tiene que manifestar, se tiene que evidenciar en nosotros. Génesis 1:3 dice, sea la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta es una noticia, una manifestación eterna. Entonces, la evidencia eterna de Dios manifiesta al mundo. ¿Cuál fue esa evidencia eterna manifiesta de Dios al mundo? La luz. Es así como Dios se da a conocer, por medio de la luz. Todos los hombres que verdaderamente han venido al Señor siempre lo han visto a través de la luz. La luz que quebranta las tinieblas. Esta es la manifestación de Dios. Segunda de Corintios 4:6 dice que la luz de Dios manifiesta a nosotros los creyentes, sus hijos, siervos, obreros y misioneros. Nos dice que segunda de Corintios 4:6 dice que Dios que mandó que las tinieblas resplandeciera la luz es también el mismo que ha resplandecido en nuestro corazón. ¿Ah? ¿No es así? Entonces, ese es el mismo Dios, el que mandó allá y el que nos ha manifestado la luz de Él a nosotros. Entonces, así debemos vivir con esta convicción y mostrar al mundo. Dice también Juan 8:12, dice que la luz es la identidad de Jesús el Cristo. Jesús dice, esa es su identidad. ¿Cómo se manifestó Jesús? ¿Cómo dice que? Otra vez Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. Es la identificación de Jesús. Dice que es la identidad de Jesús el Cristo, la luz que descendió del cielo para alumbrar al mundo entero. Es maravilloso, ¿verdad? Descendió del cielo para alumbrar al mundo. Yo soy la luz que alumbra al mundo. Es lo que está diciendo. O sea, descendió del cielo para alumbrar al mundo entero. No hay forma de que el mundo pueda ver luz alguna si no es por medio de Jesús. Amén. Entonces tenemos que aprender a entender esto y que Dios a nosotros también, cuando nosotros leemos en Mateo, cuando leemos en Mateo capítulo 5:13, creo que dice, vosotros sois la luz del mundo. 5:14.
Vosotros sois la luz de la tierra. No, esa es la sal. El 14. Gracias. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos hizo una declaración poderosa respecto a quienes éramos también nosotros, ¿no? Y dijo que éramos luz y que debíamos alumbrar tanto en nuestra casa como también en todo lugar donde nosotros estemos. Porque dice, así alumbre, nadie enciende una y la esconde, sino que la pone en un lugar bien alto para que alumbre a todos los que están en casa. Pero después que dice, así alumbre también vuestra luz delante de los hombres. El 15, 16. Amén, pero también después te dice en el 16, dice, o sea, así también alumbren al mundo. ¿Ves? Entonces, tenemos que entender qué fue lo que Él nos está llamando y para qué nos llamó, ¿no? La luz es tal vez la evidencia central de la conversión. En otras palabras, si no hay luz en nosotros, entonces tampoco habrá conversión. Es imposible que haya conversión en nosotros si no hay luz. Dice también la palabra en Hechos 9, del 3 al 6, nos confirma. Y veamos una vez más, vamos a ver para que veamos la conversión a través de la luz. En Hechos capítulo 9, versículo 3. Hechos capítulo 9. Ese. Dice, ¿qué fue lo que le resplandeció? Una luz del cielo. ¿Cómo la identificó él? ¿Quién eres, Señor? Pero ese Señor está escrito con S mayúscula. Por lo tanto, él vio a Dios a través, está viendo al Señor, está hablando del Señor Jesús, que lo está viendo a través de la luz. Se le reveló y él pudo entender en ese momento que él era la luz, que ese era Dios. Dijo, ¿quién eres, Señor? ¿No? Cayendo al suelo, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra este aguijón. Él temeroso y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y volvió a expresar y volvió a escribir Señor con S mayúscula. Él pudo tener un encuentro con Dios y Dios se le reveló por medio de la luz, ¿no? Asimismo, como la hemos tenido nosotros, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, como lo vimos en 8:12 ahorita, el que me sigue no andará en tinieblas, es decir, no andará en la oscuridad. Las tinieblas se quebrantan por medio de la luz de ipso facto. Entonces, aquí vemos la confirmación, vemos la conversión de Pablo. Lo primero que recibió es la luz. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que sin luz es imposible que nosotros podamos tener relación con Dios. Entonces, la luz separa las tinieblas, el vehículo, es decir, la vía para la conversión es la luz. Colosenses 1:13 nos muestra el principio intrínseco de la conversión de las tinieblas a la luz. En otras palabras, es la transformación que nosotros estamos llamados a consumar en nuestras vidas. ¿De qué estamos hablando? De que nosotros, por medio de la luz, debemos hacer también, consumar esa transición. Es que nosotros debemos levantarnos como faros de luz. Estamos llamados a levantarnos como la torre del reino de Dios en nosotros, y de eso hemos hablado bastante este año. El tercer punto es la continuidad. La conversión hemos venido diciendo que no es un suceso, sino es un proceso.
Por lo tanto, es imposible que haya proceso alguno en la vida suya, y no importa cómo se llame el proceso que usted haya asumido, si no hay continuidad. Si no hay continuidad, no puede haber proceso alguno, ¿no? Es decir, todo será truncado, todo será truncado, todo será infructuoso, porque no tiene continuidad. Nosotros, todo esto que estamos compartiendo, este contenido de vida que el Señor nos ha dado en este tiempo, el que lo prefiremos, todo es con el fin absoluto de transicionar, con el fin de convertirnos a Cristo, con el fin de poder mostrar el Cristo que está en nosotros, este reino del cual nosotros formamos parte. Esa es la conversión que buscamos, pero esa conversión no la podemos hacer sin continuidad. Es decir, si usted lo que recibe aquí hoy y todos los domingos usted viene a este reino, todos los domingos usted viene a la congregación, vienes a buscarte el mensaje del púlpito, pero si no lo experimentas, si no lo aplicas a tu vida, entonces es como si no lo tuvieras, es como si nada está ocurriendo en usted. Y entonces si no hay continuidad, porque la continuidad es que usted pueda experimentar esta palabra de gracia, este mensaje que te llena, que te guía, este mensaje de luz, de fuerza y de poder. Tenemos que aprender a caminar verdaderamente en la corriente de la palabra. Tenemos que ponerla por obra, tenemos que usarla. Dice que el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Nosotros tenemos que revestirnos todos los días con esta palabra, ¿no? Y darle continuidad a la obra que Dios bien ha tenido darnos. La continuidad es la clave, nuestra mejor aliada para lograr alcanzar la conversión, ya que está marcada en el día a día. Como dijimos inicialmente, está marcada en el día a día el camino de conversión. O sea, usted va a andar día a día asumiendo que usted está en el camino de conversión. ¿Sí me entiende? Entonces, si usted está en el camino de conversión, en algún momento debe de haber mayor fruto en usted, porque ahora estás caminando por una senda. Qué bueno que lo podemos entender. Entonces, la continuidad también es nuestro centro de vida espiritual, la cual vivimos un día a la vez, ¿no? Es decir, es necesario que hoy haya continuidad en nosotros, hoy haya continuidad en nosotros, pero también mañana, ¿verdad, Charles? Pero también pasado, y al día siguiente, y todos y cada uno de los días. En el reino vivimos un día a la vez. Lo de hoy te alcanzó para hoy, pero mañana usted tiene que volver nuevamente con nueva fuerza y tener esa es la continuidad. ¿Ve? Siempre dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Nosotros tenemos esa gracia divina, llenándonos cada día, pero tenemos que verdaderamente caminar conforme a ello. La continuidad también es nuestro centro de vida, ¿no? Dice la comunión es viviendo un día a la vez, caminando en el plan de Dios, ¿no? Y eso nos va dando esa llenura. La continuidad es indispensable para la conversión. La continuidad es la corriente. Cuidar de ponerla por obra en mí es mi contenido de vida. ¿Por qué es el contenido de vida? Porque lo que yo aprendo hoy lo pongo por obra en mi vida y esto va siendo mi contenido. Todos los días aprendo algo. La Biblia, la palabra donde leí en la Biblia, la pongo por obra, la tomo y lo que Dios me dio, eso lo camino y eso es mi corriente. Y ahí sigo avanzando y ahí está la llenura, ahí está la fuerza, el poder. Amén. En la conclusión, tenemos 2 de Timoteo 2:15. ¿Cómo dice? Dice que la conversión procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Amén. Qué bueno. Procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. En la conversión, dice que la conversión requiere de la diligencia, es decir,
necesitamos ser diligentes para convertirnos. Sí, continuidad, pero hay que tener diligencia, ¿no? Si la diligencia es difícil, es diligente para poner por obra cada día esta palabra de gracia, de llenura y de amor y de paz. Alcanzar la conversión es tener la restauración de la imagen de Cristo. Escuche bien, eso lo hablamos la semana pasada, pero la imagen de Cristo se va que a su vez es también restaurar la semejanza, que es vivir conforme al fruto del Espíritu, la manifestación plena de nuestra vida espiritual. El fruto del Espíritu es lo que manifiesta la plenitud de nuestra vida espiritual. El amor, el gozo, la paz, ¿ves? La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Amén. Cuando nosotros lo hacemos de esa manera, nosotros estamos verdaderamente restaurando la imagen. ¿Por qué estamos restaurando la imagen? Porque estamos manifestando el fruto por el cual vamos a mostrar que Dios mora en mí, que Cristo está en mí. ¿Ves? Estoy manifestando el fruto. ¿Cómo lo muestro? Con amor. ¿Cómo lo muestro? Con paz. ¿Cómo lo muestro? Con paciencia. ¿Cómo lo muestro? Con bondad. ¿Cómo lo muestro? Con la benignidad. Entonces, al mostrar ese fruto, al ponerlo por obra, yo estoy mostrando al Cristo que está en mí. ¿Sí nos entienden? ¿Sí entienden? Entonces, esa es la parte que nosotros debemos conocer. La conversión es levantar la torre del reino de Dios en mí. De eso hemos venido, esa es la palabra que Dios nos dio para este año. La conversión es que nosotros estamos poniendo fundamento y estamos labrando y poniendo los elementos que nos permitan levantar esa torre. Pero la conversión para nosotros es levantar esta torre. Dice que la conversión es levantar la torre del reino de Dios en mí. Es decir, en nosotros, que como lo dijera el apóstol Pablo, Gálatas 2:20. Entonces, esa es la conversión. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Estamos despedidos, le pido al Señor y oraré para que esta palabra sea revelada al corazón de todos ustedes y que podamos seguir avanzando y andando por el camino de conversión. Amén.